La puerta nunca estuvo cerrada con llave. Solo olvidaste que tenías la llave en el bolsillo. En el año 2019, un equipo de físicos cuánticos publicó un estudio sugiriendo que nuestro universo podría ser literalmente una proyección holográfica, una simulación de una complejidad inimaginable. Pero lo que la ciencia moderna está empezando a rozar con cautela ya fue descrito con una precisión aterradora hace más de 1800 años. En los textos prohibidos de Nag Hammadi, los antiguos gnósticos no hablaban de un Dios creador benevolente, sino de una estructura de contención, el Kenoma. Describieron un mapa de 7 niveles, 7 capas de una cebolla cósmica diseñadas no para protegernos, sino para mantener nuestra chispa divina bajo llave. Hoy, no solo vamos a analizar la arquitectura de esta prisión. Hoy voy a entregarte el mapa exacto de los 7 niveles de la realidad gnóstica para que entiendas, por fin, dónde estás y, lo más importante, cómo salir de aquí. Para comprender la magnitud de lo que enfrentamos, debemos desprendernos de la idea de que este mundo es una creación fallida que puede ser reparada. El problema es mucho más profundo y estructural. En la cosmovisión gnóstica, el universo material no nació de un acto de amor supremo, sino de una anomalía. Los textos antiguos nos hablan de una fractura en las esferas superiores, un error de cálculo que dio origen al Kenoma, el reino de la carencia, la oscuridad y la densidad. Este problema se manifiesta en lo que hoy llamamos entropía. Observa las leyes que rigen tu vida. Nada en este plano puede sostenerse por sí mismo. El sol se consume para dar calor, las plantas mueren para alimentar a los animales y los seres humanos viven en una lucha constante por recursos, atención y energía. No es una casualidad que la vida en la Tierra sea una cadena trófica de consumo mutuo. Es el diseño original de un arquitecto ciego, el demiurgo, que al no poseer la fuente de luz eterna, se vio obligado a crear un sistema que se devora a sí mismo para sobrevivir. Imagina que eres un ser de fuego eterno atrapado en un cuerpo de hielo que se derrite segundo a segundo. Esa es la tragedia del espíritu humano. El problema es que habitamos un simulacro que imita las formas de la divinidad, pero carece de su sustancia. Es una copia de baja fidelidad, donde el tiempo es el verdugo y la materia es la cadena. Aquí, la belleza es un espejismo que oculta la decadencia, y la justicia es un concepto vacío porque las leyes de esta prisión fueron escritas para perpetuar el ciclo de nacimiento y muerte. No estamos en una escuela para aprender, estamos en un sistema de procesamiento, donde tu chispa divina, la única cosa real en este océano de sombras, es utilizada como el combustible que mantiene encendida la maquinaria de este universo artificial. Quizás te has sentido así toda la vida. Has seguido las reglas, has construido una familia, has trabajado duro y, sin embargo, en el silencio de la noche, una pregunta punzante surge desde el fondo de tu ser. ¿Es esto todo lo que hay? No es una crisis de edad, ni un desajuste químico. Es lo que los gnósticos llamaban el grito del neuma. Es la parte de ti que no pertenece a este mundo, reconociendo que está en territorio extranjero. Mira a tu alrededor. La sociedad nos empuja a una carrera frenética por llenar un vacío que parece infinito. Nos dicen que si compramos ese objeto, si alcanzamos ese estatus o si encontramos a esa persona, finalmente seremos felices. Pero esa felicidad siempre se escurre entre los dedos. ¿Por qué? Porque estás intentando alimentar a un ser de luz infinita, con migajas de materia finita. Es como intentar llenar el océano con gotas de agua. Este sentimiento de ser un extraño en tu propia vida
Es la prueba más fehaciente de tu origen divino. Eres como un náufrago que ha olvidado el nombre de su hogar, pero que aún reconoce que el agua salada que lo rodea no es su elemento natural. El sistema, la sociedad, la cultura e incluso tus propios instintos biológicos está diseñado para anestesiar este sentimiento. Te dirán que eres un cínico, que estás deprimido o que simplemente la vida es así. Pero la gnosis te dice lo contrario. Ese malestar es tu brújula. Es la señal de que el velo se está rasgando. En este video, vamos a validar esa intuición que siempre tuviste. No estás loco, ni estás solo. Simplemente estás empezando a ver los barrotes de la celda que otros confunden con el horizonte. El primer nivel de esta estructura es el que llamamos la realidad, pero que los gnósticos conocían como el ile, la materia densa, inerte y ciega. Este no es solo el mundo que tocas, es la frontera más pesada de tu cautiverio. Imagina que tu conciencia, que es pura luz y velocidad infinita, ha sido vertida en un recipiente de plomo. Ese recipiente es el mundo físico. En este nivel, el control de los arcontes es absoluto a través de la biología. No somos simplemente seres viviendo una experiencia, somos espíritus atrapados en una máquina biológica que tiene sus propias prioridades de supervivencia. El hambre, el sueño, el deseo sexual y el miedo al dolor no son solo funciones naturales, son algoritmos de distracción. Cada vez que tu mente intenta elevarse hacia una pregunta trascendental, tu cuerpo te reclama. Tienes hambre, estás cansado, te duele la espalda, necesitas dinero para pagar el refugio. Es un sistema de mantenimiento constante que consume el 99% de tu energía vital solo en asegurar que la máquina siga funcionando un día más. Pero la trampa va más allá de lo biológico. Este nivel es la prisión de los sentidos. Se nos ha enseñado que nuestros ojos, oídos y tacto son ventanas al mundo, pero para el gnóstico son en realidad muros. Tus sentidos solo perciben una fracción ridícula del espectro electromagnético. Estás viendo una película borrosa y creyendo que es la totalidad de la existencia. El arconte de este nivel se asegura de que la materia sea tan sólida y tan ruidosa que ahogue la voz sutil del pneuma. Aquí rige la ley de la entropía y la gravedad. Todo lo que amas en este nivel está diseñado para marchitarse. Es una crueldad programada. Se nos da un cuerpo que es capaz de sentir una belleza inmensa solo para verlo degradarse y morir. Esta es la primera lección de la prisión, la identificación. Si los gobernantes de este sistema logran que tú digas, yo soy este cuerpo, yo soy esta cara que envejece, entonces han logrado encadenar lo eterno a lo caduco. Te han convertido en un esclavo que ama sus cadenas porque cree que las cadenas son su propia piel. Este primer nivel es la base de la cosecha, donde se siembra el miedo a la carencia para que nunca te atrevas a mirar hacia el segundo nivel. Presta mucha atención, porque aquí es donde la mayoría de los buscadores se pierden. Hemos cruzado la frontera de lo físico y ahora entramos en el nivel 2, el plano astral. Un reino que la mayoría confunde con la libertad, pero que es en realidad la aduana más vigilada del cosmos. Si el nivel 1 encadenaba tu cuerpo, el nivel 2 busca encadenar tu alma. Asociado desde la antigüedad con la luna, ese satélite que no tiene luz propia y que actúa como un espejo frío de nuestras sombras, este plano es el laboratorio de las emociones. Los gnósticos nos advirtieron que este nivel es un océano de espejismos. Aquí los arcontes no se presentan como carceleros, sino como proyecciones de lo que tú más deseas o más temes. Es el reino del magnetismo emocional. ¿Por qué es tan peligroso? Porque en este nivel, el control es invisible. Aquí se procesan tus apegos.
Cada vez que sientes una tristeza profunda que no puedes explicar, o una euforia espiritual que desaparece al día siguiente, estás siendo ordeñado vibratoriamente. Los gobernantes de este nivel saben que el ser humano es un generador de energía emocional infinita. Han diseñado un sistema de polaridad donde te empujan a amar u odiar con fanatismo, a sentirte culpable por pecados que no cometiste, o a esperar un salvador externo que nunca llega. Advertencia para el espectador. Tienes que ser muy cuidadoso. En este segundo nivel es donde operan los falsos cielos. Muchos de los que hablan de viajes astrales, de canalizaciones o de encuentros con seres de luz en sus sueños, están simplemente interactuando con el personal de mantenimiento de la matriz. Estas entidades pueden tomar la forma de tus antepasados, de ángeles o de maestros ascendidos, solo para darte un mensaje de consuelo que te mantenga tranquilo y, sobre todo, sumiso. Su objetivo es que nunca atravieses esta capa. Quieren que te quedes fascinado con los colores, las visiones y las sensaciones del astral para que olvides tu verdadera misión, el regreso a la fuente original. El nivel 2 es la prisión de la psique. Es la trampa de la nostalgia y el deseo. Mientras sigas creyendo que tus emociones definen quién eres, seguirás siendo propiedad del arconte lunar. Para escapar de aquí, no necesitas sentir más, necesitas discernir. Necesitas entender que tu espíritu, Neuma, está por encima de cualquier sentimiento, por elevado que parezca. Si te quedas atrapado en el goce de las visiones astrales, habrás cambiado una celda de piedra por una celda de cristal, pero seguirás estando preso. Vayamos más al fondo. El nivel 3, regido por la frecuencia de Mercurio, es la aduana de la lógica. Si has llegado hasta aquí, significa que ya no te dejas engañar fácilmente por tus instintos biológicos ni por tus arrebatos emocionales. Eres una persona que piensa, que cuestiona, que busca el porqué de las cosas. Y es exactamente ahí donde los arcontes han instalado su trampa más sutil, el laberinto del lenguaje. ¿Alguna vez has sentido que, cuanto más lees sobre espiritualidad o filosofía, más lejos te sientes de la verdad? No es una casualidad. Este nivel funciona como un filtro de ruido. Su función es traducir la luz pura del espíritu a conceptos manejables por el cerebro humano. Pero en esa traducción, la esencia se pierde. El intelecto es una herramienta de fragmentación. Para entender algo, la mente lo corta en pedazos, lo analiza y le pone una etiqueta. Pero la verdad es una unidad indivisible. Al intentar entender la gnosis solo con el intelecto, es como si intentaras atrapar el viento con una red de pesca. Te quedas con la red, pero el viento se ha ido. Advertencia crítica. En este nivel reside el ego intelectual. Aquí es donde el sistema te susurra que tú sabes más que los demás, que has comprendido el misterio porque puedes explicarlo con palabras complejas. Pero los gnósticos eran tajantes. El pensamiento es una función del alma inferior, psique, no del espíritu. El arconte de Mercurio es el gran secretario del demiurgo. Él es quien escribe los dogmas, las leyes y las doctrinas. No le importa si eres religioso, ateo o científico, siempre y cuando tu identidad esté atrapada en una ideología. Mientras estés debatiendo teorías, mientras estés preocupado por tener la razón, mientras tu mente sea un hervidero de diálogos internos, estás alimentando la frecuencia de este tercer nivel. La mente racional es una jaula de Faraday que impide que la señal del pleroma, la luz original, llegue a tu corazón. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de pensamiento. Para cruzar este nivel,
Debes aprender a usar la mente como una herramienta para la vida diaria, pero nunca como una brújula para la eternidad. El mapa no es el territorio, y el pensamiento no es la verdad. Si te quedas viviendo en tus ideas, morirás en una biblioteca de sombras creyendo que has visto el sol solo porque has leído descripciones de él. Si has logrado calmar la hembra de tu cuerpo, el drama de tus emociones y el ruido de tu mente, te enfrentarás al guardián del nivel 4, el plano asociado con la frecuencia de Venus. En la cultura popular, Venus es el amor y la belleza, pero en el mapa gnóstico de la prisión, Venus representa la falsa armonía y los apegos sutiles que nos mantienen encadenados a la simulación con hilos de seda. Este nivel es extremadamente peligroso porque es el nivel del confort espiritual y estético. Aquí, el arconte no te ataca, te seduce. Es el reino de los placeres refinados, del arte que te embeleza pero no te libera, y de los deseos que parecen buenos o nobles. Aquí es donde el espíritu se queda atrapado por la fascinación hacia la creación del demiurgo. Es la tentación de decir, este mundo no es tan malo, hay cosas hermosas por las que vale la pena quedarse. Advertencia al espectador. En el nivel 4 se gestionan los apegos más difíciles de romper. El amor familiar mal entendido como posesión, el deseo de dejar un legado en la tierra, o la búsqueda de la perfección estética dentro de la materia. Los arcontes de este nivel utilizan la belleza de la naturaleza y del cuerpo humano como un velo. Te hacen creer que la chispa divina está en las formas externas, cuando en realidad las formas son solo el envoltorio vacío. Es el nivel de la autocomplacencia. Aquí se detienen muchos artistas y personas bondadosas que al no conocer la gnosis, confunden la armonía de la prisión con la paz de la fuente original. Si el nivel 2 era un drama emocional, el nivel 4 es un romance hipnótico. El objetivo es que desarrolles un amor tan profundo por las proyecciones de este mundo que en el momento de la muerte, tu propio deseo de volver a ver ese atardecer o volver a abrazar a tus seres queridos te atraiga magnéticamente de regreso al ciclo de la reencarnación. Para cruzar el nivel de Venus, debes practicar el desapego radical. No significa no amar, sino entender que todo lo que amas en este mundo es un reflejo pálido de una belleza mucho más grande que no pertenece a este universo. Si te quedas admirando los cuadros en las paredes de tu celda, nunca buscarás la puerta de salida. La belleza en este plano no es una meta, es una distracción diseñada para que el prisionero se enamore de su jaula. Bienvenidos al nivel 5, el reino del sol falso. No te confundas, no estamos hablando de la fuente de luz original del pleroma, sino del sol que vemos en nuestro sistema, el centro de poder del demiurgo en esta dimensión. Este es el nivel de la identidad y el ego soberano. Si has llegado hasta aquí, has demostrado una voluntad de hierro. Has superado los vicios del cuerpo, el drama de las emociones, los laberintos de la mente y las seducciones de la belleza. Pero es precisamente ese éxito que los arcontas utilizarán en tu contra en este quinto nivel. Aquí la trampa es el orgullo espiritual. El arconte de este nivel te susurra al oído que tú eres especial, que tú eres un maestro, que tú ya estás iluminado. Advertencia para el espectador. Este es el nivel donde caen los líderes, los gurús y los poderosos. Es el plano de la falsa luz. Aquí se procesa el deseo de mando, de reconocimiento e importancia personal. El sistema te permite sentir una falsa sensación de divinidad, siempre y cuando esa divinidad esté centrada en tu ego.
Es la trampa del yo soy mal entendido, donde el individuo se cree un dios por derecho propio dentro de la prisión, olvidando que sigue siendo un prisionero. En este nivel se gestiona el ego solar. Los arcontes proyectan una luz tan intensa y cegadora que muchos buscadores la confunden con la iluminación final, pero es una luz que no libera, sino que quema y petrifica. Es la luz de la jerarquía. Aquí es donde nos enseñan a adorar el poder, el éxito y la autoridad, incluso la autoridad espiritual. Si te identificas con tu cargo, con tu misión espiritual o con tu supuesta superioridad sobre los dormidos, has sido capturado por el sol falso. El objetivo del nivel 5 es que te conviertas en un administrador de la prisión. Muchos seres altamente evolucionados se quedan atrapados aquí, convirtiéndose en guardianes de otros, creyendo que están haciendo un bien, cuando solo están reforzando las paredes de la jerarquía demiúrgica. Para cruzar este nivel, debes ser capaz de soltar tu propia importancia. Debes entender que la verdadera chispa divina no necesita ser reconocida, ni adorada, ni exaltada. La verdadera luz es humilde y silenciosa. Si tu despertar te hace sentir más que los demás, no has despertado. Simplemente te has mudado a una suite de lujo en el 5º piso de la cárcel. Entramos ahora en el nivel 6, una zona de vibración roja y metálica, regida por la frecuencia de Marte. Si los niveles anteriores intentaban engañarte o seducirte, el nivel 6 es donde la prisión muestra su verdadera agresividad. Este es el centro de procesamiento de la ira, el conflicto y la dualidad radical. Los antiguos gnósticos sabían que este universo no se mantiene solo, requiere una cantidad ingente de energía para no colapsar, y esa energía se obtiene de la fricción. Imagina un motor. Para que funcione, necesita chispas y rozamiento. En el cosmos del demiurgo, esa fricción la proporcionas tú a través de la confrontación. El nivel 6 es el laboratorio donde se diseñan las ideologías opuestas. Aquí no hay matices. Los arcontes de este estrato son los maestros de la polarización. Ellos no quieren que seas malo o bueno. Lo que necesitan es que seas fanático. Necesitan que te identifiques tanto con una bandera, una religión, un equipo o una opinión, que estés dispuesto a considerar al que piensa distinto como un enemigo irreconciliable. Advertencia crítica para el espectador. Mira a tu alrededor. Observa las redes sociales, las noticias, las discusiones en tu propia mesa. Todo está diseñado para que vivas en un estado de indignación crónica. La indignación es la droga del nivel 6. Cuando te indignas por una injusticia, sientes una descarga de poder, pero es un poder falso. Es en realidad una hemorragia de tu energía vital. Los arcontes cosechan esa frecuencia de ira, esa adrenalina que recorre tu cuerpo cuando quieres aplastar dialécticamente a otro. Este nivel se infiltra incluso en tu camino espiritual. Es aquí donde surge el guerrero espiritual mal entendido, aquel que cree que debe luchar contra los demonios, contra las élites o contra el sistema de forma violenta o cargada de odio. Pero escucha bien, al sistema no le importa que luches contra él, siempre y cuando lo hagas con sus propias armas, la división y el conflicto. Si luchas contra la oscuridad con odio, solo estás alimentando la misma oscuridad que pretendes combatir. Estás atrapado en la horizontalidad de la prisión. En el nivel 6 se gestiona el karma de la acción. Cada vez que reaccionas con violencia,
física, verbal o mental, generas una deuda vibratoria que te ancla de nuevo a la rueda de la encarnación. El objetivo de este nivel es agotarte. Quieren que llegues al final de tu vida cansado de pelear, con el corazón endurecido y lleno de juicios sobre el mundo. Para cruzar esta sexta frontera, debes desarrollar la imperturbabilidad. No es indiferencia, es una comprensión superior. Es entender que el enemigo de enfrente es otro neuma atrapado, igual que tú, pero que está siendo usado por un arconte de Marte para robarte la paz. Cuando dejas de reaccionar, el motor se detiene. Cuando dejas de polarizarte, la energía de Marte no tiene dónde agarrarse. Cruzar el nivel 6 significa soltar la espada y darte cuenta de que la única batalla real es la que libras para mantener tu conciencia limpia de la infección del odio. Has llegado al último escalón de la estructura de control, el nivel 7, regido por la frecuencia de Saturno. En la antigüedad, Saturno era conocido como Cronos, el dios que devora a sus propios hijos. Y esa es precisamente la función de este nivel, ser el devorador de la conciencia. Es la frontera final, el anillo de seguridad que rodea nuestra realidad y que separa este sistema de control de la verdadera libertad del pleroma. Saturno es el guardián del tiempo. En este nivel, la trampa no es una emoción o un pensamiento, sino la estructura misma de la temporalidad. Aquí es donde se nos convence de que somos seres lineales, con un pasado que nos define y un futuro que nos angustia. El arconte de este nivel, a menudo representado como un anciano severo o un juez implacable, utiliza el tiempo como una cadena. Te hace sentir que se te acaba el tiempo, que es demasiado tarde para despertar o que debes esperar a un momento futuro para ser libre. El objetivo es que nunca habites el presente eterno, que es el único lugar donde reside tu chispa divina. Advertencia crítica para el espectador. Pero la trampa más sofisticada del nivel 7 es la administración del karma. Escucha con atención. En este plano, el sistema se presenta ante ti como una autoridad moral. Aquí es donde se lleva a cabo el juicio de las almas. Cuando un ser humano desencarna, suele encontrarse en este nivel con figuras que emanan una falsa autoridad, a menudo presentándose como señores del karma o guías de luz. Estas entidades te mostrarán una película de tu vida, resaltando tus errores, tus deudas emocionales y tus tareas pendientes. Te dirán: mira todo lo que te faltó por aprender, mira a quienes dañaste, todavía no eres lo suficientemente puro para cruzar. Utilizan tu propio sentido de responsabilidad y tu culpa contra ti. Te convencerán que por amor o por aprendizaje debes reencarnar una vez más para saldar tus deudas. Este es el eterno retorno. Saturno es el señor de los anillos, y esos anillos representan los ciclos repetitivos de los que no puedes salir. Te venden la reencarnación como una escuela, cuando para el gnóstico es una reciclería de almas. Si aceptas el juicio, si aceptas que eres un ser imperfecto que debe pagar algo, estás firmando voluntariamente un nuevo contrato con el demiurgo para volver al nivel 1. Para cruzar el nivel 7, debes reconocer la soberanía absoluta de tu neuma. Debes entender que el karma es una ley de la prisión, no una ley del espíritu. La luz original no juzga, no castiga y no exige deudas. Al llegar ante el guardián del tiempo, el iniciado gnóstico no agacha la cabeza, reconoce que el juez
y la ley son parte del simulacro. Cruzar esta frontera requiere la audacia de declarar: no soy este personaje, no soy esta historia, y no le debo nada a este universo de sombras. Solo cuando dejas de creer en el tiempo y en la culpa, el anillo de Saturno se rompe y la puerta hacia el infinito se abre por fin. Te encontrarás cara a cara con la entidad más imponente de este sistema, el guardián de la puerta. En las tradiciones esotéricas y los textos gnósticos, este ser es el encargado de que nada que pertenezca a la luz escape del Kenoma sin su permiso. Pero no lo imagines como un monstruo aterrador. Eso sería demasiado fácil de rechazar. El guardián es un maestro del disfraz de autoridad. Este ser personifica la ley del límite. Su presencia es tan vasta que llena todo el horizonte de tu conciencia en el momento del tránsito. Proyecta una frecuencia de una gravedad y una solemnidad aplastantes. El guardián no te detiene con muros físicos, sino con preguntas y espejos. Te pedirá las contraseñas de tu existencia. Te preguntará quién eres, a dónde vas, con qué derecho pretendes abandonar la creación de tu padre. Advertencia crítica. Aquí es donde el guardián utiliza la trampa del reconocimiento. Él sabe que el ser humano ha sido programado durante milenios para buscar aprobación. Se presentará ante ti con una luz que parece divina, pero es una luz fría, una luz que no emana calor desde el corazón, sino que deslumbra desde afuera. Te hará sentir pequeño, impuro e incompleto. Te mostrará tus manchas espirituales, no para que las sanes, sino para que sientas que no eres digno de cruzar al pleroma, a la plenitud. El guardián de la puerta es el gran contable de la realidad. Él sostiene los libros donde están escritas todas tus acciones bajo el sol. Te dirá que la ley es la ley, y el orden cósmico exige que cada causa tenga su efecto. Es el nivel del chantaje ético. Te dirá: ¿cómo puedes irte mientras el mundo sufre? ¿Cómo puedes abandonar a tus seres queridos? Vuelve y ayúdales. Es el último intento de la Matrix por apelar a tu empatía para que te encadenes voluntariamente a una nueva vida. Pero aquí reside el secreto que el guardián no quiere que sepas. Él solo tiene poder sobre aquello que tú crees que eres. Si crees que eres tu nombre, tu historia o tus pecados, Él es tu juez. Pero si te has despojado de todas esas capas durante tu vida en la tierra, si has cultivado la gnosis y sabes que tu pneuma es anterior y superior a Él, el guardián pierde su sustancia. Los gnósticos decían que al llegar aquí no debes pedir permiso, ni debes discutir, ni mucho menos debes suplicar. Debes recordar tu origen. El guardián es un administrador de sombras. Tú eres una emanación de la luz original. Al reconocer que el guardián mismo es una creación del demiurgo, una parte más del simulacro, su autoridad se desvanece como el humo. El guardián es la última prueba de miedo. Es la sombra que proyecta la puerta hacia la verdadera libertad. Si te detienes ante él para dar explicaciones, te quedas atrapado. Si lo atraviesas reconociendo su naturaleza ilusoria, el universo de los 7 niveles se pliega detrás de ti como un decorado de teatro al final de la función. Llegamos ahora al punto de no retorno. La verdad que la mayoría de los sistemas de creencias evitan tocar por puro terror existencial. Si este universo es una prisión de 7 niveles, debemos hacernos la pregunta lógica: ¿cuál es el beneficio de mantener tal estructura? Ninguna construcción de esta magnitud existe sin un propósito. Y el propósito del Kenoma es la extracción. En la cúspide de esta pirámide invertida no hay un dios que busque tu adoración por vanidad, sino una casta de entidades,
el demiurgo y sus arcontes, que sufren de una carencia ontológica. Al haberse desconectado voluntariamente de la fuente original del pleroma, perdieron la capacidad de generar su propia vida. Son, en el sentido más estricto de la palabra, parásitos cósmicos. Necesitan energía para mantener su simulacro, para alimentar su tecnología interdimensional y para sostener su propia existencia cuasi eterna. Pero no pueden consumir luz pura. Sería como si nosotros intentáramos beber electricidad directamente de un cable de alta tensión. Aquí es donde entras tú. El ser humano es una criatura única porque posee un pneuma, una chispa de la fuente, encerrada en un cuerpo biológico y una estructura anímica. Tu espíritu es un generador infinito, pero para que ellos puedan consumirlo, esa energía debe ser degradada. Debe ser pasada por un proceso de alquimia inversa. Esta energía degradada es lo que conocemos como lush. El lush es el destilado de la experiencia humana bajo presión. Imagina que el sistema de los 7 niveles es una prensa hidráulica y tu conciencia es la uva. Para obtener el vino del lush, la prensa debe apretar. Por eso el mundo está diseñado para ser un lugar de fricción constante. Los arcontes no son simplemente malvados en el sentido humano, son granjeros. No odian a la vaca que ordeñan, pero han diseñado el establo para que la vaca produzca la mayor cantidad de leche posible. Advertencia crítica. La mayor producción de lush ocurre durante el sufrimiento agudo y la angustia prolongada. El miedo a la muerte, el terror de la guerra, el dolor físico insoportable, la agonía de la pérdida de un hijo o la desesperación de la soledad extrema producen una vibración de una densidad tal que los arcontes la consumen como si fuera oxígeno. Cada vez que una sociedad entera entra en pánico por una enfermedad, una crisis económica o un conflicto bélico, se produce una super cosecha. Las religiones que exigen sacrificios, las ideologías que promueven el odio y los sistemas que fomentan la competencia despiadada son simplemente herramientas de gestión para que el ganado humano nunca deje de producir. Incluso el amor, cuando se vive como apego obsesivo o miedo a la pérdida, genera un lush de alta calidad. Ellos se alimentan de tu vulnerabilidad. El nivel 7 de la prisión asegura que cuando mueras, esa energía no escape, sino que seas procesado y devuelto a la granja para un nuevo ciclo de cosecha. Entender el secreto del lush es dejar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a preguntar ¿quién se está alimentando de mi reacción ante esto? La liberación comienza cuando te niegas a ser un recurso energético para entidades que no tienen poder sobre ti a menos que tú les entregues tu paz. Si has escuchado hasta aquí, es probable que sientas un peso en el pecho, pero también una extraña sensación de alivio. Ese alivio no viene de tu mente, sino de tu pneuma. Tu espíritu está reconociendo la verdad. Ahora que conoces la estructura de la cárcel y el secreto de la cosecha, la pregunta es, ¿cómo se sale? La respuesta de los antiguos no era la lucha, ni la religión, ni la muerte física. La llave es la gnosis, el conocimiento directo, vivido y absoluto de quién eres en realidad. Los arcontes tienen poder sobre tu cuerpo, sobre tu alma emocional y sobre tu mente lógica, porque ellos crearon esos envoltorios, pero ellos no te crearon a ti. Tú eres una chispa de la luz original que existía antes de que este universo de sombras fuera siquiera un pensamiento. La salida de la prisión no es un viaje hacia afuera, sino un desprendimiento. Para dejar de ser alimento, debes dejar de ser comestible. ¿Cómo se logra esto? Elevando tu frecuencia por encima del rango de captura de los arcontes. Cuando alcanzas el estado de gnosis,
Dejas de identificarte con el personaje que el sistema te ha asignado. Dejas de ser el empleado, el padre, el ciudadano o incluso el buscador. Te conviertes en el observador inmutable. Advertencia crítica. La gnosis no es algo que se aprenda en los libros, es algo que se recuerda. Es la activación de la memoria divina. Cuando el guardián de la puerta te pregunte quién eres, no le responderás con tu nombre o tus méritos. Le responderás con la vibración de tu propia luz, una luz que no reconoce ninguna autoridad por encima de la fuente original. La salida comienza aquí y ahora. El primer paso para escapar de la granja es negarse a reaccionar. Cuando el sistema intente provocarte miedo, ira o deseo, observa el impulso y no lo alimentes. Corta el cable de energía. En el momento en que recuperas tu soberanía emocional y mental, te vuelves transparente para los arcontes. Ya no pueden agarrarte porque ya no hay nada en ti que resuene con su frecuencia. La gnosis es el proceso de volverse soberano. Es entender que la puerta de la celda nunca tuvo cerrojo. Solo te hicieron creer que el mundo exterior no existía. Para escapar de una red, primero debes dejar de agitarte. Los arcontes son maestros en detectar el movimiento de tu conciencia. Cada vez que reaccionas, emites un pulso electromagnético que les dice exactamente dónde estás y qué botón deben pulsar para seguir ordeñándote. Por eso, la técnica suprema de la gnosis es la no reacción soberana. Imagina que tu vida es una pantalla de cine. El sistema proyecta en ella dramas, crisis y tentaciones. La mayoría de las personas corren hacia la pantalla intentando arreglar las sombras, peleando con las proyecciones, llorando o gritando ante las imágenes. Al hacerlo, entregan su energía al proyeccionista. El gnóstico, en cambio, hace algo revolucionario. Se retira al asiento del observador. Instrucción crítica para el espectador. Practicar la no reacción no es volverse una piedra o ser indiferente, es ejercer el poder de la distancia consciente. Cuando algo en tu vida intente sacarte de tu centro, ya sea una provocación de un tercero, una noticia aterradora o un pensamiento de culpa, detente. Siente el impulso de reaccionar como una corriente eléctrica que intenta salir de ti. Y simplemente mírala. No la juzgues, no la reprimas, solo obsérvala como quien mira la lluvia desde detrás de un cristal. En el momento en que observas el impulso sin convertirte en él, la energía del lush no se libera, se queda en ti, se transmuta. Aquí es donde entra el silencio del neuma. El ruido de este mundo está diseñado para que no escuches la frecuencia de tu hogar original. El silencio no es solo callar la boca, es callar la necesidad del ego de tener razón, de ser especial o de ser salvado. Es un silencio de acero. Cuando alcanzas este estado, te vuelves vibratoriamente invisible para los arcontes. Ellos buscan el miedo, y si en ti solo encuentran un silencio profundo y una observación gélida, no tienen de qué alimentarse. Eres como un pez que ha aprendido a nadar por debajo de la red. Este es el verdadero ayuno del que hablaban los antiguos. No ayunar de comida, sino ayunar de reacciones ante el mundo del demiurgo. Al recuperar tu energía, empiezas a fortalecer tu cuerpo de luz. Esa energía que antes regalabas a la matriz a través de la ira o la angustia, ahora se utiliza para construir tu propio vehículo de salida. Estás dejando de ser una batería para convertirte en un sol. Recuerda, el sistema solo puede controlarte a través de tus propios cables emocionales.
Si cortas la conexión, si decides que nada externo tiene el poder de definir tu estado interno, la prisión de 7 niveles empieza a desmoronarse a tu alrededor, porque ya no tiene un anfitrión que la sostenga. Hemos recorrido los 7 niveles de la prisión. Hemos visto la maquinaria de los arcontes y hemos comprendido el secreto del Lush. Quizás ahora el mundo te parezca un lugar más frío, pero en realidad es ahora cuando es más real. La verdad no siempre es cómoda, pero es la única que tiene el poder de romper las cadenas. Tú, que siempre te sentiste como un extraño en esta tierra, ahora sabes por qué. No era un error de tu psicología, era un acierto de tu espíritu. Eres un fragmento de la eternidad que se ha despertado dentro de un sueño controlado. El simple hecho de que hayas escuchado y comprendido estas palabras es la prueba de que el proceso de extracción ha fallado contigo. Ya no eres un recurso, eres un testigo. No salgas de aquí con miedo. El miedo es el lenguaje del demiurgo. Sal de aquí con la certeza de quien ha recordado su linaje. La matriz se sostiene sobre la base de tu ignorancia y tu consentimiento. Al retirar ambos, el sistema pierde su autoridad sobre ti. A partir de hoy, mira el mundo como lo que es, un decorado transitorio. No le entregues tus lágrimas, no le entregues tu odio y sobre todo, no le entregues tu identidad. Tu hogar no está en las estrellas que ves en el cielo nocturno, pues esas estrellas también están dentro de la jaula de Saturno. Tu hogar está más allá de todo nombre, en el pleroma de luz inmarcesible de donde viniste y a donde, por derecho propio, vas a regresar. La puerta está abierta para aquel que tiene ojos para ver y la voluntad de ser libre. Gracias por acompañarnos en este descenso a las sombras. Si este mensaje ha resonado con la chispa que llevas dentro, recuerda que la gnosis no se posee, se vive. Mantente alerta, mantente soberano y por encima de todo, mantente despierto. El tiempo de la cosecha está terminando para ti. El tiempo de tu liberación acaba de comenzar.